Mover y simbólicamente motivar, estimular y exigir rendimientos. Con todo, el término alude a un movimiento artificial que viene del exterior, sucedáneo del verdadero motor de la acción humana responsable, que es la voluntad. Sucedáneo significa que es parecido al original, es un acontecimiento que se da para exigir veracidad de algo que nosotros, de una convicción que nosotros tenemos. En términos bíblicos, entendemos por zarandeo el apartar la verdad del error. Cuando apartamos, en este caso, como vimos en la lectura inicial, apartar el trigo de la cizaña, apartar lo bueno de lo malo. Bíblicamente, entonces, podemos entender así el zarandeo. Dios va a permitir que su pueblo sea zarandeado en este final de los tiempos, pero también lo ha permitido durante toda su iglesia. Todo su remanente ha sido sometido a pruebas. Job fue sometido a pruebas. Y como veíamos antes en el culto, en el mensaje del culto divino con el hermano Livni nos dio varios ejemplos de las pruebas por las que pasaron Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, ¿verdad? Cuando fueron al horno, cuando los echaron al horno. Daniel, cuando fue echado al foso de los leones, también pasó por las pruebas, una prueba exigente. Pero ellos, ¿cómo pudieron sobrevivir? ¿Cómo pudieron tener fe en su Dios para pasar estas pruebas? Porque se habían venido preparando, conocían al Señor, conocían las Escrituras, y ellos habían pasado pruebas más pequeñas, habían venido pasando pruebas más pequeñas. Cuando vino la prueba grande, la pudieron también pasar. ¿Por qué? Porque ya habían adquirido esa confianza de convivir, de caminar con el Señor. Entonces, hermanos, también el hermano Livni habló de Mardoqueo y Esther, ¿verdad? Cómo confiaron en el Señor. Y hay muchos ejemplos. El mismo pueblo de Israel fue probado, fue sometido a zarandeo. Cada santo que va a ser llamado el día de la primera resurrección, debe haber pasado por una prueba, un zarandeo. Vamos a leer algunos versículos, algunas citas bíblicas referentes a las pruebas que el Señor permite que se dé a su pueblo para que podamos formar nuestro carácter, para que el Señor pueda corregir y pueda pulir nuestro carácter a semejanza de Jesús. Aquí vemos en Isaías 30, versículos 27 y 28, que dice: He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego, de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con cuna de destrucción, y el freno estará en la quijada de los pueblos, haciéndoles errar. Vemos entonces cómo desde los tiempos de Isaías el Señor anunciaba a su pueblo el zarandeo, cómo va a ser probado todo aquel que dice ser pueblo de Dios.
Amós, capítulo 9, versículo 8 al 10, nos presenta también una cita similar. Dice: He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una cuna y no caiga un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Vemos entonces cómo a través de la historia del remanente de Dios, del profeso pueblo de Dios, el Señor ha permitido ese zarandeo, esa separación, como dice aquí, de los pecadores, de los que en realidad son pueblo del Señor. Se da entonces, el Señor permite este zarandeo para separar su verdadero pueblo de los que dicen ser su pueblo. Yéndonos ahora, bueno, aparte de estas citas bíblicas, hay otras muchas citas en el Antiguo Testamento donde nuestros antepasados del pueblo de Israel, donde los profetas, donde el pueblo de Dios fue zarandeado y fue probado. Vemos entonces aquí, vamos a ver algunas citas del Nuevo Testamento, donde también en los tiempos que Jesús estuvo en la tierra, los apóstoles pasaron por pruebas. Cuando Jesús subió al cielo, siguieron pasando por pruebas pequeñas, pruebas mayores, pruebas más grandes. Muchos de ellos tuvieron que ofrendar su vida para predicar el Evangelio. Vemos entonces Lucas 22, 31 y 32, que dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos entonces que entre los apóstoles, uno de lo que cuenta la Escritura, de lo que tenemos escrito en la Sagrada Palabra de Dios, Pedro fue uno de los más sometidos a prueba, por su forma de ser, por su carácter, porque en muchas ocasiones tuvo presunción, suficiencia propia, y eso había que corregirlo. Entonces el Señor permitió las pruebas. Vemos cómo aquí el Señor sabía que Pedro iba a ser zarandeado, y efectivamente luego de estas palabras el Señor le dijo que lo negaría 3 veces antes que el gallo cantara. Y así fue. Y Pedro lloró porque no pasó esa primera prueba, una de las primeras pruebas a las que fue sometido, no la pasó. Y eso es algo que nos dice la hermana Ellen White también. La hermana Ellen White nos dice que las pruebas van a venir poco a poco, pruebas más pequeñas, y van a venir después pruebas mayores, que las pruebas más pequeñas es para prepararnos para las pruebas mayores que vienen, para adquirir confianza en el Señor. Así es que Pedro, como no pasó esa prueba, fue sometido luego a pruebas mayores.
Pero estas primeras pruebas que Pedro no pasó, le fueron suficientes para él saber que él solo no podía vencer. Le fueron suficientes para él saber que tenía que depender de su maestro. Y esa es una enseñanza para nosotros. Debemos entonces nosotros no tener temor del zarandeo que nos viene, o de las pruebas que hemos pasado, o de las pruebas que estamos pasando, o de las pruebas que van a venir en el futuro. Debemos entonces aprender de lo que finalmente Pedro aprendió, a no tener esa suficiencia propia, a depender en todo momento de su maestro. Vamos a ver también lo que Pablo nos dice. En 1 Corintios 3:13 Pablo nos dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual mar, el fuego la probará. Pablo nos advierte entonces que nuestra obra, por muy buena que parezca, por mucho que la queramos disfrazar, por decirlo así, el Señor se dará cuenta si es genuina, si nuestra fe es genuina o no es genuina, porque el fuego, es decir, las pruebas, van a probar nuestra obra. Y si nuestra obra no es genuina, no tenemos una fe verdadera, entonces nos caeremos en la prueba. El fuego la va a probar. También nos lo dice Pedro. Pedro nos dice, nos advierte: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nos advierte Pedro también entonces que todo momento de tribulación, de las pruebas que estamos pasando, son permitidas por el Señor para que vamos preparándonos para las pruebas mayores que vienen, para que vamos conociendo y adquiriendo esa confianza en nuestro Maestro, sabiendo que Él va a pelear por nosotros, sabiendo que Él no nos va a abandonar si nosotros buscamos su auxilio. Muchas veces nos parece que el Señor es duro con nosotros. Muchas veces nos parece que trabajamos para Él, trabajamos en la obra, y es deber de Él llevarnos sin que tropecemos, que es deber de Él no permitir que tengamos angustias y tribulaciones. Pero no es así. Él las permite, ¿para qué? Porque Él nos ama, porque somos sus hijos, y Él quiere que formemos el carácter a semejanza de Jesús, que compartamos los sufrimientos que Jesús tuvo, guardando la proporción, porque repito nuevamente, para poder dar testimonio de Jesús debemos conocer un poco de lo que Él vivió aquí en la tierra. Y eso lo vemos entonces aquí en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8, donde dice: y has olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Seremos nosotros bastardos y no hijos verdaderos del Señor? ¿Verdad que no? Somos hijos verdaderos del Señor porque creemos en Cristo Jesús. Somos reconocidos entonces por el Padre como hijos también, y Él nos tiene que corregir para que modifiquemos nuestro carácter, para que formemos un carácter que pueda ir a habitar en las mansiones celestiales. Primera de Corintios 10:13 nos habla también de las pruebas y tentaciones. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta es una gran cita. Esta es una gran cita, un gran mensaje de ánimo que nos da el Señor. En la cual podemos ver que el Señor, asimismo como somos parte de su cuerpo, como cada hijo de Él, lo compara a un miembro del cuerpo, donde nos quiere decir que todos somos diferentes. Somos parte del cuerpo de Cristo y todos los miembros del cuerpo son diferentes entre sí, pero todos juntamente forman el cuerpo. Asimismo, entonces, como somos diferentes, asimismo las pruebas van a ser diferentes. Él nos conoce y Él sabe hasta dónde nosotros podemos soportar, hasta dónde nosotros podemos resistir al enemigo. Y Él, si nuestra fe es sincera, si nuestra fe es verdadera, si hemos construido sobre la roca que es Cristo Jesús, entonces el Padre nos va a ayudar a soportar. Nos va a dar la salida de las pruebas. Entonces no tenemos que tener miedo al zarandeo. El zarandeo, como estamos estudiando, se ha dado siempre. Se ha dado siempre en el pueblo de Dios. Vamos a ver ahora que la hermana Helen White, en un caso particular de este final de los tiempos, habla del zarandeo refiriéndose al final de los tiempos. Pero queríamos aclarar pues que el zarandeo siempre se ha dado. El zarandeo se ha dado en el pueblo de Dios, y lo que viene en el final de los tiempos relativamente van a ser pruebas mayores. Van a ser pruebas mayores, vamos a ser zarandeados con rabia por el enemigo. Pero el Señor, como leímos en Primera de Corintios, también nos da fuerza y ánimo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor nos conoce. El Señor conoce los acontecimientos desde el inicio hasta el fin. El Señor tiene muchos recursos para protegernos. Debemos abandonarnos con nuestra voluntad a Él, guardar sus mandamientos, ponernos en manos de Él, y Él sabrá cómo nos va a proteger. De repente nos llamará al descanso, antes de que vengan las pruebas grandes, si Él sabe que no vamos a soportar.
De repente, si estamos afianzados bien en la roca, en el fundamento de la roca que es Cristo, y hemos superado pruebas pequeñas, nos dejará para que hagamos el trabajo en el tiempo del fin, y también nos va a proteger. Él sabrá hasta dónde nos va a dejar llegar, Él sabrá hasta dónde podemos resistir, como decía Primera de Corintios, y de esta manera podemos hacer la labor para la que Él nos ha encomendado, para la labor que Él nos tiene preparada. Vamos a ver qué dice la hermana Ellen White. Dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en la frente, el sello en la frente aclara aquí entonces que no se trata de un sello o marca visible, sino de una afirmación intelectual y espiritual en la verdad, del cual será imposible desviarlos. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este se producirá. En realidad, ya ha comenzado. Los juicios de Dios se hallan sobre la tierra para darnos advertencia, a fin de que podamos saber lo que nos espera. La hermana Ellen White entonces nos dice, aquí, del zarandeo en dos partes. El que sufrirá el pueblo de Dios después que ha sido sellado y el que sufrirá antes de ser sellado. ¿Cómo así? Porque cuando somos sellados, nosotros no nos vamos a dar cuenta. Seguiremos en tribulación, seguiremos en angustia. Recordemos la angustia de Jacob. Seguiremos todavía viviendo la persecución y nos aferraremos al Señor. Nos aferraremos, pero ya el Señor ha dicho lo que dice Apocalipsis 22:11, ¿verdad? El que es limpio siga siendo limpio, el que es impuro siga siendo impuro. Ya estaremos sellados por el Espíritu Santo de Dios, tendremos el sello de Dios y ya el enemigo no nos podrá hacer daño, pero será para nosotros ese refinamiento final que el Señor dará a nuestro carácter. Así como la angustia de Jacob, que vivió Jacob, así mismo viviremos angustia nosotros en el tiempo final, pero ya con la garantía de que estamos sellados. Pero, ¿qué pasa antes del sellamiento? Antes del sellamiento, entonces, el pueblo de Dios estará viviendo esa persecución también. Estará viviendo esos momentos de zarandeo, el gran zarandeo a que se refiere la hermana Ellen White en el tiempo final. Ese gran zarandeo dejará a muchos. Allí se quedarán muchos que no han construido sobre la roca. Muchos que procesan ser pueblo de Dios, pero en verdad no lo son. Hablando etimológicamente, por decirlo así, con respecto a la palabra zarandeo, ese será el zarandeo donde se va a separar entonces la iglesia triunfante de la iglesia militante, porque esa iglesia militante todavía no está salva. Esa iglesia militante hay que pulirla, hay que purificarla. Entonces, vamos a leer otras citas donde la hermana Ellen White nos hace referencia a cómo serán esos momentos de angustia, cómo serán esos momentos de persecución.
dice así: se están aproximando rápidamente los días en los cuales habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, vestido de ángel de luz, engañará, si fuera posible, a los escogidos. Habrá entonces muchos dioses y muchos señores. En ese tiempo soplará todo viento de doctrina. Nos preguntamos, en base a esta cita de la hermana White, nos preguntamos, ¿no está pasando eso en este tiempo? ¿No hay muchos vientos de doctrina? ¿No hay miles y miles de religiones? ¿No está Satanás engañando al mundo entero? ¿No está la verdad de Dios siendo pisoteada? ¿No están las leyes de Dios siendo pisoteadas, incluyendo las leyes humanas, que son pisoteadas por el que tiene poder económico, por el que tiene influencia política, pisotea las leyes? Para ellos no hay leyes. Entonces, está pasando eso exactamente en este tiempo. Así que estamos viviendo ese zarandeo. ¿Estará empezando el zarandeo o estará terminando? No debe ser motivo de preocupación para nosotros si tenemos confianza en el Señor. Si sabemos que Él nos va a proteger, entonces sigamos haciendo su voluntad, sigamos guardando los mandamientos, orando fervientemente a Él, caminando con Él, porque Él nos va a dar la fortaleza y nos va a preservar, nos va a preservar para ser sellados para vida eterna. Tengamos confianza en eso. Una de las partes del zarandeo más fuerte, el zarandeo más fuerte, bueno, aquí según vemos, no ha llegado todavía, que es cuando venga la ley dominical, pero veamos qué dice la hermana Ellen White con respecto a esto. Dice, se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades, antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Sabemos que ya se están dando los primeros pasos para imponernos esta ley dominical. Sabemos que cuando esta ley se imponga en el mundo quedará totalmente dividido en dos grupos: los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan los mandamientos de los hombres. Serán dos grupos. Y vemos que ya hay una tendencia a esa división. Ya se está polarizando esos dos grupos. Ya tenemos una advertencia de lo que es capaz Satanás de hacer. Ya tenemos cómo por decreto, en contra de la ley, en contra de la Constitución de la República, por decreto, los mandatarios del mundo pueden hacer leyes obligando a vacunarse a los que no se quieren vacunar. Y ya tenemos entonces los grupos que pueden entrar a los restaurantes y los que no pueden entrar. Los que están vacunados entran, los que no están vacunados no entran. Los que pueden entrar a ver los juegos de fútbol, los juegos de béisbol, los que pueden entrar a la feria de Boquete, a la feria de Bugaba, a la feria de David. Gracias a Dios que ya nosotros estamos apartados de eso.
pero es una señal. ¿Cómo se está polarizando entonces los dos grupos que van a haber para el final del tiempo? Así que, hermanos, estamos en el zarandeo del final de los tiempos. Vienen las pruebas para las que nos hemos estado preparando. Debemos seguir perseverando de la mano del Señor para que no nos dejemos desviar hacia el grupo equivocado. Mantenernos siempre en el grupo del Señor. Sigue diciendo la hermana Ellen White: en ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Sí, es otra forma de verlo. El zarandeo va a separar entonces el oro, los que son verdaderamente fundados en la palabra del Señor, los que mantienen en alto los mandamientos de Dios, y los que no lo mantienen, sino que son solamente profesos cristianos. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y del oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Hermanos, que ese no sea el caso de nosotros. Que no sea el caso de nosotros. Sigue diciendo: como una nube, el tamo será llevado por el viento, aún en lugares donde vemos solo eras de rico trigo. Solo eras, no eras de eres, sino eras de recipientes, de campos, de rico trigo. Hermanos, ese es el propósito del zarandeo. Del zarandeo que está en la palabra de Dios, del zarandeo final, porque ya vimos que a lo largo de toda la historia ha habido zarandeo, han habido pruebas, han habido, cada santo ha tenido que dar testimonio de su fe en Cristo Jesús. Pero el zarandeo final, entonces, lo estamos viviendo. Se está separando el trigo del tamo, el oro de la escoria, el verdadero cristiano del que no lo es. Y hay algo preocupante que dice: más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Se refiere a los profesos cristianos que admiramos porque predican la palabra del Señor, porque nos impresionan cuando hablan, cuando predican, pero a la hora de demostrar en la práctica no pasan, no suben la escalera como se debe subir. Que no sea ese el caso de nosotros. Sigue diciendo: todos los que llevan los ornamentos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, aparecerán en la vergüenza de su desnudez. Todos los que llevan los ornamentos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, aparecerán en la vergüenza de su desnudez. Los que aparentan ser piadosos, los que aparentan servir al Señor, pero no lo hacen de una forma verdadera, los que no están realmente afianzados en la verdad, entonces el zarandeo los va a desnudar, van a quedar desnudos, porque no tienen el vestido de Cristo, no tienen la justicia de Cristo. Sin embargo, hay hombres que recibirán la verdad y ocuparán los sitios que dejen vacíos los que se consideren agraviados y abandonen la verdad.
Se ha hablado mucho de esto, hemos estudiado acerca de esto, ¿verdad? Pero tenemos que seguir estudiando y viendo la diferencia entre buscar las ovejas. Nuestro deber es salir a buscar las ovejas y que esta iglesia se llene de ovejas perdidas que vengan buscando al Señor. Esa es una forma de llenar las sillas y el Señor eso es lo que quiere. Pero el Señor no quiere que nosotros dejemos el puesto de nosotros y venga a ser ocupado por otro. Pero esa es una advertencia que nos hace aquí la hermana White. Si nosotros no somos perseverantes en la verdad, si no nos afianzamos en la verdadera palabra del Señor, entonces el zarandeo nos va a retirar, nos va a hacer que abandonemos nuestro lugar y ese lugar va a ser ocupado por otros. Dice, su lugar será ocupado por hombres de verdaderos principios cristianos que llegarán a ser mayordomos fieles y dignos de confianza, que habitualmente la palabra de Dios en su sencillez y en su marco verdadero. El Señor obrará de tal manera que los desconformes se separarán de los fieles. El Señor obrará de tal manera que los desconformes se separarán de los fieles. Hay separación. Ese es el zarandeo, ¿verdad? Ese es el objetivo del zarandeo. Las filas no se reducirán. Los que son firmes y fieles cubrirán el vacío dejado por quienes se disgusten y apostaten. El Señor va a hacer la obra. Y esto me recuerda a lo que el Señor, el hermano Everardo, nuestro hermano Everardo siempre nos decía, que el Señor va a llevar adelante la obra. Con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. El Señor ya venció. El Señor ya ganó esta batalla. Él quiere que nosotros nos salvemos. Pero si nosotros nos negamos a recibir ese tan precioso regalo, entonces no le quedará otra alternativa al Señor que terminar la obra con otros que sí lo quieran hacer. Nos sigue contando la hermana Ellen White, ahora en primeros escritos donde habla del zarandeo, el capítulo se llama El zarandeo, dice, vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios, y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. Aquí la hermana White se refiere a la lucha del tiempo del fin. Y habla de la lucha interna. Estaremos luchando principalmente nosotros mismos contra el yo, contra la vanidad, contra el orgullo. Que es la verdadera batalla que debemos ganar. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí y de la mayoría de los que están en la plataforma virtual están pasando o estamos pasando por esa etapa. El enemigo no cede ni un centímetro de terreno. El enemigo no quiere soltar lo que una vez le perteneció. Y el Señor está esperando que nosotros tengamos
esa fuerza, o no esa fuerza, sino esa disposición a reconocer de que no podemos y dejarle al Señor que saque esas huellas del pecado que hay en nosotros, esas huellas del pecado que hay en nosotros que son demonios que no nos dejan servir completamente al Señor. Esa lucha interna se está llevando a cabo en estos momentos en cada uno de nosotros. Yo sé que está pasando conmigo y yo sé que está pasando con muchos de los hermanos que estamos presentes esta tarde aquí en la iglesia del Señor, presente y virtualmente. Pero sabemos, y es una gran noticia para nosotros, saber que el Señor está pendiente, saber que hay esos destellos, como dice aquí, esas señales de aprobación de Dios. Él nos anima a seguir luchando, como dice la hermana Helen White en esta cita. Esa es una gran noticia para nosotros y debemos seguir perseverando, recordando que el enemigo es más fuerte, pero que el más débil de los hijos de Dios, que busca la protección de Dios, se convierte en más fuerte que el enemigo. Amén, hermanos, perseveremos en esto. Sigue diciendo la hermana Helen White, los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra Él. ¿Estamos viviendo eso que acabamos de leer aquí? ¿No sucede? ¿Sí? ¿Qué hacen los ángeles malos cuando pasamos por un kiosco donde están vendiendo fritura, chicharrones, tajada frita, y llega ese olor a nosotros? ¿Qué hacen los ángeles malos? Nos inducen, ¿verdad? Nos dicen, prueba un poquito, no te hace daño, eso no te va a hacer daño un poquito. ¿Qué hacen los ángeles malos cuando pasa una muchacha elegante cerca de nosotros, que antiguamente nosotros volteábamos la espalda para verla completamente? Es una lucha que tenemos, entre vuelvo la cabeza para atrás o no la vuelvo. Eso es a lo que se refiere aquí la hermana Helen White. Ese bochinche fresco que nos tienen en nuestro trabajo. De ahora, después del regreso de la pandemia, después de tanto tiempo que no nos veíamos, están los bochinches frescos. Los ángeles malos nos dicen, escucha, diviértete con tus amigos, cuenta los tuyos, tú también tienes cosas que contar, cuéntales también. Eso están haciendo los ángeles malos en este tiempo con nosotros, internamente. Esa es la lucha que tenemos. Dice, su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido. Entonces ahí está la solución. ¿Qué debemos hacer cuando los ángeles malos, esos malos rasgos de carácter que todavía tenemos dentro de nosotros? ¿Qué debemos hacer entonces? Pensar en las cosas celestiales, mirar al cielo, mirar a Cristo en la cruz y pedirle que nos quite esos malos pensamientos de la mente, de la cabeza. Esa es la forma de pelear contra el enemigo. Sigue diciendo, y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía a las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. ¿Será posible que podamos creer esto? ¿Será posible que podamos creer que nuestra fe haya llegado a comprender lo que la hermana Helen White nos narra aquí? Que en esta batalla que libramos nosotros con el enemigo, con los demonios, en estas batallas, Satanás nos induce a caer en las tinieblas, pero que están los ángeles de Dios deseosos de ayudarnos a sacarnos a la luz. ¿Creemos esto, hermanos? Amén, ¿verdad?
Si la palabra del Señor lo dice, es porque es así. Eso debe animarnos entonces a seguir luchando, a seguir perseverando. Si nosotros ponemos de nuestra parte, el Señor nos va a ayudar. El Señor va a pelear por nosotros. No nos va a dejar que el enemigo nos venza, porque Él ya nos ha dejado el camino trazado para que sigamos el camino por el cual Él venció. Vamos a ver otra cita. Dijo el ángel: escuchad. Oí una voz que resonaba dulce y armoniosa como sinfonía concertada. Era más melodiosa que cuantas músicas oyera hasta entonces, y parecía henchida de misericordia, compasión y gozo santo y enaltecedor. Conmovió todo mi ser. El ángel dijo: mirad. Mi atención se fijó entonces en la hueste que antes vista y que estaba sacudida. La hueste antes vista y que estaba sacudida. Vi a los que antes gemían y lloraban con aflicción de espíritu. Doble número de ángeles custodios los rodeaba y los cubría de pies a cabeza una armadura. Marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir. Pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora iluminados por la gloriosa luz del cielo. Había logrado la victoria, y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. La hermana Ellen White nos narra aquí entonces, nos describe aquí el momento en que nos damos cuenta de la victoria, el momento en que nuestra perseverancia permite que los ángeles buenos, que los ángeles de Dios no permitan ya más daño por los ángeles malos, porque el triunfo ha llegado. Cristo ya no va a permitir más tribulación y más persecución con su pueblo. En ese momento, entonces, se verá la gloriosa luz del cielo en los rostros de todo aquel que se resulte vencedor. Esperemos, hermanos, que nosotros seamos de esos, tengamos confianza plena en que va a ser así, porque el Señor es más fuerte que el enemigo y nos va a ayudar a vencer así como Él venció. Pero también entonces la hermana Ellen White nos sigue narrando lo que pasó en el zarandeo. Unos pasaron victoriosos. Ya el enemigo no les puede hacer daño porque vino el cierre de la gracia y el que es limpio sigue siendo limpio, el que es puro sigue siendo puro. Los ángeles se encargan de custodiarlos y de cuidarlos, ya están salvos. Pero ¿qué pasó? Que nos dice la hermana Ellen White aquí que el número de esta hueste había disminuido. ¿Por qué había disminuido? Porque muchos se quedaron en la batalla. Muchos, como las 5 vírgenes fatuas, no tuvieron suficiente aceite. No se prepararon con suficiente aceite para la batalla, para esperar al esposo, en la espera del esposo. Y por eso disminuyó la hueste, como dice la hermana White aquí. En el zarandeo algunos se quedaron fuera del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaron la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, clamando angustiosamente por ellas, no las extrajeron y quedaron rezagados en tinieblas. Y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se afiliaron a la hueste que había aceptado la verdad. Los ángeles malignos todavía se agrupaban a su alrededor, pero ningún poder tenían sobre ellos, sobre los que habían aceptado la verdad.
En Joya de los Testimonios, tomo 1, la hermana Ellen White nos narra algunas otras visiones que ella tuvo del zarandeo. Dice, el 20 de noviembre de 1857 me fue mostrando el pueblo de Dios y lo vi poderosamente sacudido. Algunos con robusta fe y clamores de agonía intercedían ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad que quedaba en su lucha interior. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y fervor. De cuando en cuando brillaba en su semblante la señal de la aprobación de Dios y nuevamente volvían a quedar en solemne, fervorosa y anhelante actitud. Vemos la lucha entonces del pueblo de Dios, la lucha en la que estamos pasando en este tiempo de zarandeo, pero manteniendo la confianza firme en nuestro Salvador. Esa es la actitud del pueblo que describe la hermana Ellen White. Sigue diciendo, tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que la gente se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Joel 2, 15 al 17. Es una cita de Joel en la cual nos describe el tiempo del zarandeo, cómo serán estos últimos tiempos. Dice la hermana Ellen White, someteos pues a Dios. No, esta es otra cita bíblica. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros el de doblado ánimo purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Santiago 4, 7 al 10. No con suficiencia propia, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Pidiendo su ayuda, allegándonos a Él y poniéndonos en manos de Él, venciendo nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro yo. Esa es la manera como nos describe la santa palabra del Señor. Congregaos y meditad, gente no amable, antes que para el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías 2, 1 al 3, y lo cita la hermana, esta cita las da la hermana Ellen White en Joya de los Testimonios, tomo 1. ¿Cómo se describe ese tiempo del zarandeo en las Sagradas Escrituras? Vi que algunos no participaron en esta lucha e intercesión. Parecían indiferentes y negligentes. No resistieron a las tinieblas que los envolvieron, y éstas los encerraban como una nube espesa. Vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos y acudían en auxilio de los que se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse, clamando perseverantemente a Dios. Pero los ángeles nada hicieron por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos y los perdidos de vista, o sea, los que no querían ver. Mientras los que oraban continuaban clamando con fervor, recibieron a veces un rayo de luz que emanaba de Cristo para animar su corazón e iluminar su rostro. Vamos a volver a analizar, vamos ahora a estudiar esta cita. ¿A quién se refiere la hermana White aquí?
al mundo, a los que están allá perdidos, a los que están en la feria, en los bailes, tomando cerveza. ¿Se refiere a esos? No, ¿verdad? La hermana White se refiere al profeso pueblo de Dios, a nosotros, los que estamos en la batalla, los que estamos en la lucha, al profeso pueblo adventista, que piensa como los fariseos, que porque yo soy adventista del séptimo día ya soy salvo. No, no es así. Vuelvo a leer, dice: vi que algunos no participaron en esta lucha e intercesión, parecían indiferentes y negligentes. Yo agregaría indolentes, ¿verdad? No resistieron a las tinieblas que los envolvieron, y éstas los encerraban como una nube espesa. Se van alejando de la verdad del Señor, se van alejando de la verdad del Señor, hasta que les parece que las falsas doctrinas es solo lo que necesitan para seguir en la batalla. No se alinean en las filas del Señor, perseverando en mantenerse protegidos por Él, sino que se dejan llevar de falsas predicaciones y de falsas doctrinas. Sigue diciendo: vi, la hermana Helen White nos está narrando lo que ella vio del pueblo de Dios de los últimos días, no del mundo perdido, sino del pueblo de Dios de los últimos días. Vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos y acudían en auxilio de los que se empeñaban en resistir con toda su fuerza a los ángeles malos y procuraban ayudarse, clamando perseverantemente a Dios, que es lo que debemos estar haciendo nosotros, ¿verdad? Debemos estar en oración constante con el Señor, pidiéndole la protección, que nos ayude a hacer el trabajo que tenemos que hacer en este tiempo, a llevar su verdad, como decía la lección de esta semana, a no transigir con el error, ¿verdad? El error, la falsa doctrina no es negociable con la verdad del Señor. Así que, hermanos, aferrados a la palabra del Señor y en oración, estaremos procurando ayudarnos, como dice aquí. Pero los ángeles nada hicieron por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos y los perdidos de vista, o sea, los que quedaron en tinieblas, porque se alejaron de la verdad del Señor. Mientras los que oraban continuaban clamando con fervor, recibieron a veces un rayo de luz que emanaba de Cristo para animar su corazón e iluminar su rostro. Amén, hermanos. Eso somos nosotros, por eso estamos aquí. Sigamos perseverando, orando al Señor, que nos ayude a hacer el trabajo, que nos ayude a hacer la misión que Él nos ha encomendado. Dice la hermana White: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a alzar la norma y a expresar claramente la verdad. ¿Cuál es el problema que hay en la iglesia de la Odisea? La tibieza, ¿verdad? La tibieza. Esa tibieza, podríamos entonces nosotros decirle aquí, los indiferentes, los negligentes, los indolentes, los que piensan que ya somos salvos porque somos adventistas del séptimo día, somos salvos. Esos son entonces los tibios. No debemos caer en esa característica de la Odisea. No debemos caer, debemos seguir pidiéndole al Señor que nos ayude a estar perseverando en su verdad. Dice: tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios,
¿Qué es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios? Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Cuando nosotros transigimos con el error y dejamos que el error se comparta con la verdad, entonces estamos alejándonos del testimonio directo. ¿El testimonio directo cuál es? El que está directamente en la palabra del Señor, ese testimonio, la verdad, como estudiábamos antes en la mañana, que nos recordaba el hermano tercero, ¿qué es la verdad? ¿Qué dice Cristo en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Cristo. ¿Y Cristo qué vino a traernos? ¿Qué verdad vino a traernos Cristo? Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo es la verdad y vino a traernos la verdad, que es la palabra de Dios. Esa es la verdad. No se puede negociar, no se puede transigir con algo parecido a eso. Ese es el testimonio directo que debemos dar, el testimonio de la verdad. Anunciar claramente el evangelio del Señor. El testimonio del testigo no ha sido escuchado sino a medias. ¿Quiénes son los encargados de dar este testimonio? Si hay alguna participación, la pueden solicitar. ¿Quiénes han sido los encargados de dar este testimonio plenamente al mundo? Nosotros, ¿verdad? Pero todavía en el tiempo de la hermana Ellen White y profetizando hacia el futuro, la hermana White nos dice, el testimonio del testigo no ha sido escuchado sino a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tiene en poca estimación. ¿Lo tenemos en poco nosotros? Pareciera ser que sí, ¿verdad? Este testimonio ha de mover un profundo arrepentimiento y todos los que lo reciben sinceramente le obedecerán y quedarán purificados. Cuando reciben la palabra del Señor, hay muchas personas en el mundo que están buscando palabra del Señor. Hay muchos que andan de iglesia en iglesia y no son satisfechos, no se satisface su hambre de conocer la palabra de Dios. Hay muchos allí en la calle que andan buscando ese testimonio. Si nosotros llegamos con un testimonio falso, esas personas no nos van a recibir sinceramente tampoco. Pero si llegamos con la verdad basada en un escrito dice aquí, este testimonio ha de mover un profundo arrepentimiento y todos los que lo reciben sinceramente le obedecerán y quedarán purificados. Nos incluye a nosotros e incluye a esas personas, a esas ovejas perdidas en el mundo que andan buscando el redil correcto y no lo encuentran. Esas personas es el deber de nosotros buscarlas y llevarles un testimonio verdadero, con un escrito está. Nos sigue narrando la hermana White. Dijo el ángel. Bueno, esto ahora en Joya de los Testimonios lo habíamos leído en antes, una parte lo habíamos leído en antes en Testimonio Selecto, pero bueno, vamos a volverlo a leer porque es importante. Dice, dijo el ángel, escuchad, pronto oí una voz que resonaba como si tuviera muchos instrumentos musicales de acordes perfectos y armoniosos. Era incomparablemente más melodiosa que cuantas músicas hubiera oído hasta entonces y parecía henchida de misericordia, compasión y gozo santo y enaltecedor. Conmovió todo mi ser. El ángel dijo, mirad, fijé la atención entonces en la hueste que antes había visto tan violentamente sacudida, vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu, los rodeaba el doble número de ángeles custodios y una armadura los cubría de pies a la cabeza. Marchaban en perfecto orden, firmemente como una compañía de soldados,
Sus semblantes delataban el severo conflicto que habían sobrellevado y la desesperada batalla que acababan de reñir. Sin embargo, sus rostros, que llevaban la impresión grabada por la angustia, resplandecían ahora iluminados por la gloriosa luz del cielo. Había logrado la victoria y esto despertaba en ellos la más profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Decíamos antes pues que aquí la hermana White describe el triunfo final de la iglesia sobre el pecado. Ella vio los rostros donde se veía todavía los rastros de la lucha que habían sostenido en la batalla, con el propio yo, contra los ángeles del demonio, con los ángeles malos del demonio, de Satanás. Pero que luego de haber logrado la victoria, se reflejaba sobre ellos la luz gloriosa del cielo. Esperemos estar nosotros, hermanos, esperemos ser parte de esa iglesia triunfante. Esperemos ser parte de esa iglesia que va a estar iluminada con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Cita aquí la hermana White, Apocalipsis 13, 15, 17, lo que está en rojo, dice, el número de esta hueste había disminuido con el zarandeo. Algunos fueron dejados a la vera del camino. La hueste de la iglesia triunfante va a estar disminuida de la iglesia militante, ¿verdad? Eso lo sabemos. ¿Por qué motivo? Por lo que hablamos anteriormente en la cita de la hermana Ellen White, por la indiferencia, la negligencia, la indolencia, la pereza, la confianza en que porque somos, la actitud farisaica, ¿verdad? De que porque somos adventistas del séptimo día, ya somos salvos y no nos preocupamos por la salvación entonces. Esa despreocupación entonces es lo que hace a la iglesia de la Odisea. Y por eso la hermana Ellen White cita aquí Apocalipsis 3, 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, un miserable y pobre y ciego y desnudo. Así es entonces el profeso pueblo de Dios de este tiempo. El total del grupo que dice estar esperando la venida de Cristo. Por eso es que la iglesia triunfante está disminuida en las huestes, dice la hermana Ellen White. Sigue diciendo, los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación, lo bastante para perseverar en anhelarlas y clamando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en tinieblas. Pero sus lugares fueron ocupados enseguida por otros, que se afiliaron a la hueste que había aceptado la verdad. Los ángeles malignos seguían agrupándose en su derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos. Se refiere entonces a los que ocuparon los puestos de los que apostataron, que siguieron adelante. Y aquí entonces se refiere a Efesios 6:12, un texto conocido por nosotros, en la cual por eso que no debemos descuidarnos, no debemos ser indiferentes, no debemos confiarnos. Ahora que estamos más cerca de llegar a la meta, al final debemos redoblar esfuerzos aferrándonos a nuestro Señor, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades, contra los principados, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra milicias espirituales en los aires. Por eso es que no debemos confiarnos y estar aferrados con la armadura de Dios, con el escudo del Señor, con la palabra del Señor, ¿verdad? Que es la espada para que nos va a permitir defendernos. Eso está en Efesios 6, 12 al 18. ¿Qué lograremos entonces con revestirnos con esta armadura del Señor, con esta palabra del Señor? Dice la hermana White,
Oí que los revestidos de la armadura proclamaban la verdad con gran poder, y ella producía su efecto. Vi a las personas que habían estado atadas, algunas esposas por sus consortes, y algunos hijos por sus padres. Los sinceros, a quienes hasta entonces se les había impedido oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a los parientes. Tan solo la verdad les parecía sublime y la valoraban más que la misma vida. Habían tenido hambre y sed de verdad. Pregunté por la causa de tan profunda mudanza y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia de Dios, el potente pregón del tercer ángel. La lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo sobre el mundo, sobre los que van últimamente, en los últimos días, van a escuchar la palabra del Señor. Recordemos Mateo 24:14. Mateo 24:14, sí. Dice, parafraseando, dice: y será predicado este evangelio de todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la lluvia tardía, la predicación del mensaje del tercer ángel, con verdad, con fuerza, con poder. Porque el Señor no puede permitir que hayan personas que se queden sin escuchar la palabra de Dios. Hay muchas personas todavía que no la han escuchado, y esas personas van a reaccionar con esta lluvia tardía, van a dar fruto, van a germinar. Como dice aquí, vamos a volverlo a leer. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban la verdad con gran poder, y ella producía su efecto. Vi a las personas que habían estado atadas, algunas esposas por sus consortes. ¿A qué se refiere ahí? A algunas mujeres que quieren ir a escuchar la palabra del Señor y el esposo en la casa no las deja ir. No vas para ningún lado, no puedes ir. Algunos hijos que quieren escuchar la palabra del Señor y los padres no lo dejan. O alguien no los deja a escuchar la palabra del Señor. Los sinceros, a quienes hasta entonces se les había impedido oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a los parientes. Tan solo la verdad les parecía sublime y la valoraban más que la misma vida. Habían tenido hambre y sed de verdad. Pregunté por la causa tan profunda, por la causa de tan profunda mudanza, o sea, de tan profundo cambio. Y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia de Dios, el potente pregón del tercer ángel. Es nuestra misión llevar esa palabra a muchas personas que están sedientas y hambrientas de la palabra de Dios. Formidable poder tenían aquellos escogidos. Dijo el ángel: mirad. ¿A quién le dijo eso? Pues en la visión a la hermana White, ¿verdad? Mirad, vi a los impíos, malvados e incrédulos. Estaban todos muy excitados. El celo y poder del pueblo de Dios los había enfurecido. Cundía entre ellos la confusión. Vi que tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios. Pero esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas, se muestra firme, aprobada por Dios y confiada en Él. Esa hueste ya está sellada, ¿verdad? Ya se derramó sobre ellos la lluvia tardía y están llevando con fuerza y poder el mensaje del tercer ángel. Entonces, refiriéndose nuevamente entonces a los malvados, dice la hermana White: los vi perplejos, luego los oí clamar a Dios, ardientemente sin cesar, día y noche. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Nos recomienda entonces la hermana White también repasar Apocalipsis 14, 15, y sigue diciendo: oí estas palabras: hágase, Señor, tu voluntad. Si ha de servir para gloria de tu nombre, dale a tu pueblo el medio de escapar. Líbranos de los paganos que nos rodean.
Nos han sentenciado a muerte, pero tu brazo puede salvarnos. Estas son todas las palabras que puedo recordar. Todos mostraron honda convicción de su insuficiencia y manifestaron completa sumisión a la voluntad de Dios. Sin embargo, todos, sin excepción, como Jacob, oraban y luchaban fervorosamente por su liberación. ¿Cuál será la característica entonces de ese pueblo, de esa iglesia triunfante? Aquí hay algunas características suficientes y muy importantes para ser de ese pueblo triunfante, de ese grupo de la iglesia triunfante. ¿Cómo se mostraron? Dice, todos mostraron honda convicción de su insuficiencia, o sea, de su incapacidad para luchar con el enemigo. Y manifestaron completa sumisión a la voluntad de Dios. Entregaron su voluntad al Señor, confiando en que Él los iba a defender y a luchar por ellos, ¿verdad? Sin embargo, todos, sin excepción, como Jacob, oraban y luchaban fervorosamente por su liberación. No descuidar entonces la liberación. No debemos descuidar y confiarnos de que ya estamos salvos. No debemos aferrarnos, no debemos vale la palabra desaferrarnos, pues, de Jesús. No debemos desaferrarnos de Jesús confiando en que ya hemos vencido, sino hasta que Él nos diga, hasta que Él nos dé su bendición, así como hizo Jacob. Hasta que nosotros sepamos, hasta que el Señor nos diga, bien hecho, siervo y fiel. Mientras tanto debemos seguir luchando y aferrado al Señor. No mostrar suficiencia propia, sino de mostrar la humildad y estar humillados ante el Señor y aferrados a Él, reconociendo que somos incapaces de vencer por nosotros mismos. Hermanos, hay otras citas bíblicas aquí, pero son bastante repetitivas ya de lo que la hermana Ellen White nos está narrando del zarandeo final, en el tiempo final. Vamos a concluir entonces diciendo que nosotros tenemos la convicción de lo que conocemos al Señor hasta el momento, lo que hemos estudiado en su palabra, de lo que Él nos ha demostrado cuando le pedimos en oración, que Él se ha manifestado a nosotros, que sabemos que Él nos escucha, sabemos que los ángeles están dispuestos a ayudarnos. De esta manera, hermanos, estamos seguros de la protección de Dios y que Él va a pelear nuestra batalla. Entonces, si colocamos nuestra voluntad en sus manos y confiamos en sus palabras, vamos a ser vencedores. Sigamos fortaleciéndonos como iglesia, estudiando la palabra y velando mientras llega nuestro Señor a recoger el trigo. Esperamos que todos seamos trigo, que el zarandeo en nuestra iglesia haya pasado y que los que quedamos aquí, todos seamos trigo motivados a seguir buscando los que faltan, que van a venir a ocupar el espacio de los que se fueron. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, sigamos fortaleciéndonos como iglesia, reuniéndonos, congregándonos como hermanos, como dice Hebreos, como dice Pablo en Hebreos 10:25, y seremos entonces parte de la iglesia triunfante. Amén, hermano, que Dios les bendiga. Vamos a terminar entonces con el himno 327, Salvo en los tiernos brazos, himno 327.